Me metí con el mejor amigo de mi hermano, ahora él me odia. ¿Soy yo la que está mal? Desde que tengo memoria, Santiago y yo siempre fuimos inseparables. A pesar de ser mi hermano mayor por solo 2 años, su instinto protector siempre estuvo presente. De pequeños, él era quien me defendía de los niños que me molestaban en la escuela, quien me enseñó a andar en bicicleta y quien me convenció de que los monstruos debajo de la cama no existían. Siempre me sentí segura con él. Nuestra relación era especial. Pocas veces peleábamos y cuando lo hacíamos, no durábamos mucho tiempo sin hablarnos. A diferencia de otros hermanos que parecían tener una relación basada en constantes discusiones, nosotros éramos un equipo. Él tenía su grupo de amigos, todos mayores que yo, y aunque me dejaba estar cerca, nunca me trataba como una molestia. Entre sus amigos, había uno que siempre destacó, Eric. Desde que éramos niños, él siempre estuvo en la casa, ya fuera para hacer tareas con Santiago o simplemente para jugar videojuegos. Con el tiempo, se convirtió en una figura constante en mi vida, casi como otro hermano. Pero claro, las cosas cambiaron cuando crecimos. De niños, Eric solo me veía como la hermana menor de su mejor amigo. Yo, por mi parte, jamás lo vi de otra manera. Pero cuando llegamos a la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a notar detalles en el que antes no había visto, su sonrisa encantadora, su forma despreocupada de hablar y su carisma natural. No podía negar que era atractivo, pero jamás me atrevería a cruzar ese límite, o al menos, eso pensaba en aquel entonces. Santiago nunca dejó que me acercara demasiado a ninguno de sus amigos. Era su manera de protegerme. Siempre repetía que ellos eran unos idiotas que solo pensaban en sí mismos y que no quería que me involucrara con ninguno. Yo siempre me reía de sus exageraciones, pero nunca lo contradije. En ese momento, pensaba que sus advertencias eran innecesarias, porque jamás imaginé que algún día terminaría involucrándome con uno de ellos. Desde la secundaria, Eric y Santiago eran inseparables. A donde iba uno, iba el otro. No importaba si era un partido de fútbol, una salida a comer o incluso reuniones familiares, Eric siempre estaba presente. Nuestros padres ya lo veían como parte de la familia y, a decir verdad, yo también. A pesar de la cercanía, nunca había tenido demasiadas conversaciones profundas con él. Para mí, siempre fue el mejor amigo de mi hermano, alguien con quien intercambiaba algunas palabras cuando coincidíamos en casa, pero nada más allá de eso. Conforme pasaron los años y llegamos a la universidad, empecé a notar lo importante que era Eric para Santiago. No solo eran amigos, eran como hermanos. Se cubrían las espaldas, compartían secretos y confiaban el uno en el otro de una manera que rara vez se veía en la amistad entre dos hombres. Fue en esa época cuando empecé a verlo con otros ojos. Antes, solo lo veía como un chico cualquiera, pero ahora, a mis 20 años, notaba cosas en el que antes pasaba por alto, su forma de sonreír de lado cuando hacía una broma. La manera en que siempre encontraba la forma de hacer reír a todos y cómo, sin esfuerzo, lograba ser el centro de atención sin parecer arrogante. Intenté ignorarlo. No quería problemas y mucho menos con Santiago. Pero cuanto más intentaba apartarlo de mi mente, más me daba cuenta de que algo en mí empezaba a cambiar. Por años, Eric solo había sido el mejor amigo de mi hermano, alguien con quien tenía conversaciones ocasionales y a quien veía como una parte más de la casa. No me había detenido a analizarlo demasiado porque siempre lo consideré como una figura neutral en mi vida. Pero entonces, algo cambió. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio. Un día cualquiera, noté que sus ojos se quedaban en mí más tiempo del necesario, que sus sonrisas tenían un matiz diferente, más cargado de intención. Pensé que lo estaba imaginando. Pero luego pasaba de nuevo. No era un coqueteo descarado ni una actitud demasiado evidente. No. Eran pequeños gestos, una mirada que duraba un segundo más de lo normal, una sonrisa cómplice cuando Santiago no estaba prestando atención, un comentario lanzado al aire que se sentía más personal de lo debido. Al principio, intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que solo era Eric siendo Eric, que siempre había sido así, juguetón y bromista con todos. Pero entonces, me di cuenta de que la única con la que actuaba así era conmigo. Y peor aún, me gustaba. Al principio me odié por eso.
Santiago y Eric eran inseparables. Su amistad había sobrevivido años de altibajos, mudanzas, novias e incluso peleas tontas. Y yo no tenía derecho a meterme en medio de eso. Pero no podía evitarlo. Mi mente empezó a traicionarme en los momentos más inesperados. Cuando Eric venía a casa y se sentaba en la sala con Santiago, yo me encontraba espiándolo de reojo, tratando de descifrar si su forma de verme significaba algo o si solo era un juego sin sentido. Hubo momentos en los que me sorprendí a mí misma arreglándome un poco más cuando sabía que él vendría. Me ponía perfume, me aseguraba de que mi ropa luciera bien, de que mi cabello estuviera arreglado. Era una estupidez, pero me hacía sentir una adrenalina que no quería reconocer. Santiago nunca notó nada. Para él, la amistad con Eric era inquebrantable, y jamás se le cruzó por la mente la posibilidad de que su mejor amigo y su hermana pudieran estar cruzando una línea que no debía cruzarse. Pero yo lo sabía. Lo sentía cada vez que Eric me tocaba por accidente y dejaba su mano un segundo más de lo necesario. Cada vez que me decía, en tono de broma, que no entendía cómo seguía soltera. Cada vez que me sonreía de esa manera que hacía que mi corazón se acelerara. Y sin darme cuenta, caí en el juego. Cuanto más intentaba alejarme de esos pensamientos, más me consumían. Eric y yo nunca habíamos tenido una relación más allá de la convivencia casual, pero ahora, cada vez que nos cruzábamos, había una tensión en el aire que no podía ignorar. Me encontré buscándolo sin darme cuenta. Cada vez que estaba en casa con Santiago, encontraba excusas para salir a la sala o quedarme cerca, fingiendo que solo estaba pasando por ahí. Y cada vez que su mirada se encontraba con la mía, me sentía atrapada en algo de lo que no sabía si quería salir. Sabía que estaba mal. Que no tenía derecho a sentir lo que sentía. Pero eso no cambiaba el hecho de que, en lo más profundo, lo deseaba. Y lo peor es que no era solo una ilusión mía. Eric también jugaba con fuego. Empezó a buscarme más. Me mandaba mensajes de vez en cuando, al principio con excusas tontas, preguntando cosas irrelevantes, como si necesitara una razón para hablarme. Luego, los mensajes se volvieron más constantes, más personales. Un ¿qué haces? A medianoche. Un te vi hoy y me di cuenta de que te cortaste el cabello, te queda bien de la nada. Un me aburro, cuéntame algo, como si no tuviera nada mejor que hacer. Cada mensaje me hacía sentir una mezcla de emoción y culpa. No estábamos haciendo nada malo, todavía. Pero ambos sabíamos que estábamos cruzando un límite peligroso. Eric nunca había sido tímido, pero conmigo era diferente. No era el mismo chico bromista que veía con mi hermano. Conmigo, sus comentarios eran más medidos, su tono más bajo, su mirada más intensa. Y yo no hacía nada para detenerlo. Todo era un juego silencioso, una especie de danza peligrosa en la que ninguno de los dos decía nada, pero ambos sabíamos lo que estaba pasando. Los mensajes a deshora se volvieron una rutina, pequeños intercambios de palabras que parecían inofensivos, pero que cada vez cruzaban más la línea. No puedo dormir, cuéntame algo. Vi algo hoy y me recordó a ti. Tienes suerte de ser la hermana de Santiago, porque si no. Cada mensaje me hacía sentir esa mezcla extraña entre culpa y emoción. Me repetía a mí misma que no era nada, que solo estaba jugando, que no había hecho nada malo. Pero sabía que mentía. Mis pensamientos sobre él se volvieron constantes. Me descubría recordando cómo se veía cuando sonreía, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba distraído, cómo me miraba cuando pensaba que nadie más estaba viendo. Era absurdo, porque lo había visto miles de veces antes, pero ahora todo tenía un matiz diferente. Intenté convencerme de que era solo una fantasía, que en el fondo, Eric no significaba nada más para mí que una tentación pasajera. Pero mi cuerpo traicionaba a mi mente. Mi corazón se aceleraba cuando lo veía, mi piel se erizaba cuando pasaba cerca de mí, y en mi cabeza, el pensamiento de lo que podría pasar si nos atreviéramos a cruzar el límite era cada vez más fuerte. Pero aún me quedaba un poco de cordura. Me repetía una y otra vez que no podía hacerle esto a Santiago. Él confiaba en mí, en los dos. Nunca sospecharía nada, porque para él, yo era su hermana y Eric su mejor amigo, dos mundos que jamás se cruzarían de esa manera. Y por eso, trataba de actuar normal, de convencerme de que lo que sentía era pasajero,
que pronto encontraría a alguien más y todo esto quedaría en el olvido. Pero entonces, Santiago tuvo que irse de la ciudad por unos días. Según él, quería encontrar trabajo en otro lado, donde le pagaran más. Y ahí supe que mi autocontrol no iba a ser suficiente. Esa tarde, cuando Eric vino a casa sin saber que Santiago no estaba, mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me quedé congelada en la sala cuando abrí la puerta y lo vi ahí, con esa misma sonrisa fácil de siempre, pero con algo más en la mirada. ¿No está Santiago?, preguntó. No. Se fue esta mañana, dije. Él asintió y, en lugar de irse, se apoyó en el marco de la puerta con la misma confianza de siempre. Podría haber dicho ok y marcharse. Podría haber actuado como si no pasara nada. Pero no lo hizo. Me miró de una manera en la que nunca antes me había mirado, como si estuviera debatiéndose internamente si debía quedarse o no. Y yo no hice nada para detenerlo. La sala de la casa se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Yo intentaba ignorar lo que mi cuerpo me decía, lo que mi piel estaba sintiendo con su cercanía. Pero entonces, él dio un paso hacia adelante. Uno solo, fue suficiente. Mi respiración se entrecortó, mi mente se nubló, y supe que en ese momento, no había vuelta atrás. No sé exactamente en qué momento dejé de pensar. No sé cuándo decidí ignorar la voz en mi cabeza que me advertía que esto no podía pasar. Lo único que recuerdo es que Eric y yo nos quedamos en la sala, en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Él no se movía, y yo tampoco. Pero la tensión entre nosotros era insoportable. Yo sentía cada latido de mi corazón golpearme el pecho con violencia. Cada parte de mi cuerpo estaba en alerta, consciente de que estábamos a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. Podría haberlo detenido. Podría haberme alejado, haberle dicho que se fuera antes de que algo sucediera. Podría haber recordado que él era el mejor amigo de mi hermano, que esto no solo me afectaría a mí, sino también a Santiago, que no merecía que yo le hiciera esto. Pero no lo hice. Fue Eric quien se acercó primero. No fue brusco ni apresurado, como si me estuviera dando la oportunidad de detenerlo. Pero yo no lo detuve. Lo dejé acercarse, dejé que su mano rozara mi rostro, que su mirada se quedara atrapada en la mía. Y cuando finalmente nos besamos, todo se rompió. Fue un beso cargado de culpa, de deseo, de algo que había estado conteniéndose demasiado tiempo. Fue la chispa que encendió un incendio incontrolable. Ya no había vuelta atrás. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la realidad me golpeó con toda su crudeza. Eric todavía estaba ahí, dormido a mi lado, su respiración tranquila, su brazo sobre mi cintura como si fuera algo normal. Pero no lo era. Nada de esto era normal. Me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Era como si mi mente, que había estado apagada la noche anterior, hubiera vuelto a encenderse de golpe. ¿Qué había hecho? La culpa me atravesó como un cuchillo. Me incorporé con cuidado, sin despertarlo, y me quedé sentada al borde de la cama, abrazándome a mí misma, tratando de encontrar una excusa, una justificación. Pero no la había. Esto no había sido un error accidental. No había sido un momento de debilidad inexplicable. Yo lo había elegido. Yo había decidido ignorar todas las señales, todas las advertencias. Y ahora tenía que vivir con ello. Cuando Eric se despertó, me miró con una expresión que no supe descifrar. No había arrepentimiento en su rostro, pero tampoco satisfacción. Era como si él también estuviera procesando lo que habíamos hecho. Rose, murmuró, y su tono fue suficiente para hacerme sentir aún peor. Y no digas nada, susurré, incapaz de mirarlo. No quería hablar. No quería pensar. Solo quería desaparecer. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero no las había. Sabíamos que habíamos cruzado un límite peligroso. Sabíamos que, sin importar cómo intentáramos justificarlo, esto iba a traer consecuencias. Pero lo que no sabíamos era que la peor de todas estaba más cerca de lo que imaginábamos. Pensé que podría ocultarlo. Pensé que si actuaba con normalidad,
Si fingía que nada había pasado, Santiago nunca se enteraría. Pero me equivoqué. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a mi hermano, sentía que la culpa me carcomía por dentro. Me costaba mirarlo a los ojos sin sentirme una traidora. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Eric y yo ya no podíamos fingir que nada había pasado. Habíamos abierto una puerta que no podíamos cerrar. Cuando nos veíamos, la tensión estaba ahí. Sabíamos lo que habíamos hecho, y aunque intentáramos ignorarlo, el peso de la culpa nos seguía a todas partes. Y entonces, todo explotó. No sé cómo pasó exactamente. Tal vez fui descuidada. Tal vez Eric dejó escapar algo. Tal vez Santiago simplemente lo sintió. Pero una noche, cuando volví a casa, encontré a mi hermano esperándome en la sala. Su expresión me heló la sangre. ¿Desde cuándo? Fue lo único que dijo, su voz baja, pero cargada de furia contenida. Mi cuerpo entero se tensó. ¿De qué hablas? No te atrevas a mentirme, Rose, espetó, levantándose del sofá. Sé lo que hiciste. Sé lo que pasó entre tú y Eric. Mi mundo entero se vino abajo en un solo segundo. Santiago estaba fuera de sí. Sus ojos ardían con una ira que nunca antes le había visto. La traición estaba escrita en cada línea de su rostro. Era mi mejor amigo, Rose. Mi mejor amigo. Rugió, golpeando la mesa con tanta fuerza que pensé que la rompería. Yo no podía ni hablar. Mi boca se abría y cerraba, pero no encontraba palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué no había querido lastimarlo? No me habría creído. Ni siquiera yo me creía. La verdad era que lo había hecho a sabiendas. Santiago, murmuré, pero él negó con la cabeza. No. No quiero escucharte. No quiero volver a mirarte. No quiero saber nada más de ti. Sus palabras me destruyeron más que cualquier grito. Yo sabía que lo había lastimado, pero nunca imaginé que su reacción sería así. Nunca pensé que me miraría con ese desprecio, con esa decepción que dolía más que cualquier golpe. Y entonces, dijo lo peor. Para mí, ya no eres mi hermana. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Santiago no volvió a dirigirme la palabra. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Compartíamos la misma casa, pero era como si viviéramos en mundos completamente diferentes. Cuando pasaba junto a mí, ni siquiera me miraba. No respondía cuando le hablaba, no reaccionaba si estaba en la misma habitación que él. Era peor que el odio, era un desprecio absoluto. Al principio, intenté hablar con él. Intenté explicarle, intenté pedirle perdón, intenté hacer que entendiera que nunca había querido lastimarlo. Pero cada intento terminaba de la misma forma, con él dándome la espalda, ignorándome como si no fuera más que un fantasma. Esa indiferencia me mataba. Nunca había sentido tanta culpa en mi vida. Me pesaba en el pecho como una piedra enorme. Me despertaba en las madrugadas con la sensación de que algo dentro de mí se estaba desmoronando. Lo había perdido. No solo a mi hermano, sino también a la única familia que realmente me importaba. Y lo peor era que, aunque yo estuviera sufriendo, sabía que él también lo estaba. A pesar de todo, Santiago había sido siempre un tipo reservado, alguien que no mostraba fácilmente sus emociones. Pero podía ver la rabia contenida en su mirada cuando, por accidente, nuestros ojos se encontraban. Podía notar cómo tensaba la mandíbula, cómo apretaba los puños, cómo se obligaba a no reaccionar. Esa rabia no era solo por lo que había hecho. Era por la traición. Él confiaba en Eric. Eran como hermanos. Crecieron juntos, compartieron secretos, se apoyaron en los peores momentos. Para Santiago, perderlo a él era tan doloroso como perderme a mí. Y lo peor era que yo era la responsable de ambas pérdidas. Las semanas pasaron, y la tensión no hizo más que crecer. Era un infierno vivir así, en un ambiente tan hostil, sintiéndome una extraña en mi propia casa. Cada día que pasaba, me convencía más de que las cosas nunca volverían a ser como antes.
Hasta que finalmente tomé una decisión. Si Santiago no quería perdonarme, si jamás iba a aceptarme de nuevo en su vida, entonces no tenía sentido seguir intentando. No tenía sentido seguir viviendo en el mismo lugar, soportando ese silencio asfixiante. Tenía que irme. Y había una única persona con la que podía hacerlo. Había evitado hablar con Eric después de lo que pasó. No porque lo culpara, sino porque cada vez que lo veía, me recordaba lo que había perdido. Y, sin embargo, cuando le conté que quería mudarme, no dudó ni un segundo en ofrecerse a acompañarme. «Podemos encontrar un lugar juntos», me dijo sin rodeos. «No tiene sentido que sigas ahí si Santiago no va a perdonarte». Sabía que tenía razón. Sabía que seguir en esa casa solo estaba prolongando mi sufrimiento. Pero mudarme con Eric era otra historia. Significaba hacer esto real. Significaba que, de alguna manera, lo que había pasado entre nosotros no había sido solo un error. Significaba que estaba eligiéndolo a él, aunque eso significara perder a mi hermano para siempre. Porque si Santiago nos odiaba antes, cuando se enterara de que habíamos decidido vivir juntos, lo haría aún más. Pero ya no había vuelta atrás. Pasamos las siguientes semanas buscando un departamento, organizando nuestras cosas, preparando todo para la mudanza. Cada minuto que pasaba con Eric era una mezcla de emoción y ansiedad. Había momentos en los que realmente creía que podíamos hacer que esto funcionara, que tal vez lo que habíamos hecho no había sido un error, sino el comienzo de algo real. Pero luego, recordaba la mirada de Santiago. Recordaba su odio. Y me preguntaba si realmente valía la pena. El día de la mudanza fue el peor de todos. Santiago ni siquiera se dignó a salir de su habitación para despedirse. Lo escuché encerrado ahí, ignorando por completo que me iba, ignorando el hecho de que, después de tantos años viviendo juntos, esa era la última vez que estaría en esa casa. Me dolió más de lo que esperaba. Incluso en el último momento, esperé que saliera, que me dijera algo, aunque fuera para insultarme, para gritarme, para desahogar toda la rabia que sentía. Pero no lo hizo. Para él, yo ya no existía. Y con ese pensamiento, cerré la puerta detrás de mí. Los primeros meses viviendo con Eric fueron extraños, no porque él fuera una mala compañía, sino porque el peso de la culpa siempre estaba ahí, entre los dos. No podíamos evitarlo. Compartíamos el mismo techo, dormíamos en la misma cama, nos despertábamos juntos, pero aún así, era incómodo. No hablábamos de Santiago, aunque ambos lo teníamos presente. Las primeras noches eran las peores. Nos quedábamos en silencio después de cenar, cada uno en su propio mundo, fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad ambos sabíamos que no lo estaba. Había momentos en los que me preguntaba si habíamos cometido un error, si habíamos arruinado todo sin posibilidad de reparar nada. Pero con el paso del tiempo, la convivencia se fue volviendo más llevadera. Aprendimos a construir una rutina juntos, a hacernos compañía cuando los pensamientos pesaban demasiado. Fue en esos momentos, en la tranquilidad de lo cotidiano, donde empecé a darme cuenta de cuánto significaba Eric para mí. No era solo la culpa la que nos unía. Él me entendía como nadie más lo hacía, me hacía reír cuando pensaba que ya no podía, me recordaba que, a pesar de todo, todavía podía sentirme feliz. Las mañanas ya no eran frías e incómodas. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar sin preocuparnos por las miradas ajenas, nos apoyábamos en nuestras metas personales. Él estaba ahí cuando tuve un mal día en el trabajo, yo estaba ahí cuando él se sentía agotado. Lo que al principio fue una relación llena de culpa se convirtió en algo genuino. Aprendimos a amarnos sin sentirnos responsables por ello, sin miedo de que fuera un error. Pero aunque todo parecía mejorar, siempre quedaba esa espina. Santiago seguía sin hablarnos. No respondía a mis mensajes, ni mis llamadas, ni siquiera cuando intenté ir a su casa a buscarlo. Era como si aún no estuviera listo para darme una oportunidad. Pero la esperanza llegó en el momento en que menos lo esperaba. Una tarde, mientras volvíamos del supermercado, mi teléfono sonó. No era un número guardado, pero lo reconocí de inmediato. Era el de Santiago. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber qué hacer, temiendo que fuera un error o que hubiera marcado por accidente. Pero finalmente contesté,
sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Del otro lado de la línea, su voz sonó seria, pero no fría. No te ilusiones, esto no significa que te haya perdonado, fue lo primero que dijo, y aunque sus palabras eran duras, no pude evitar sentirme aliviada de escucharlo. Solo, quería saber si estás bien. Se hizo un silencio tenso, y por un momento pensé que iba a colgar antes de que pudiera responder. Pero entonces, con la voz entrecortada, le dije la verdad. Te extraño. Hubo otro silencio, pero esta vez no me pareció tan hostil. No me dijo que también me extrañaba, no me dijo que las cosas iban a mejorar de inmediato, pero tampoco colgó. Permaneció ahí, en la línea. No supe cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se despidiera, con un tono seco, pero sin el desprecio que solía tener. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla por un largo rato, con el corazón latiéndome rápido y la esperanza creciendo dentro de mí. No era un perdón. No era un regreso a lo que éramos antes. Pero era algo. Y en ese momento, supe que no todo estaba perdido.